De un libro, un cuento. Tirano Banderas, del novelista pontevedrés Ramón de María del Valle Inclán, que fue dramaturgo, poeta y novelista, y formó parte de la corriente literaria del modernismo. La obra se publicó en el 1926 y está incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX. Santa Fe de Tierra Firme es un país ficticio, ubicado en una América imaginada, donde a mediodía el sol era ardiente, los campos extensos y las montañas decían que ocultaban secretos. Santa Fe estaba gobernada por Santos Banderas, un dictador feroz y despiadado, conocido por todos como el Tirano Banderas. A lo largo de los años, este hombre había hecho que su nombre fuera sinónimo de miedo y de crueldad. Nadie escapaba a su vigilancia, y la vida en el país estaba marcada por un régimen de opresión absoluta, donde la traición y el silencio eran lo único seguro. Tirano Banderas era un hombre de rostro severo y mirada de fuego, que gobernaba desde su imponente palacio en la capital. Rodeado de un ejército leal y de espías que vigilaban cada rincón del país, no permitía ni la menor muestra de rebeldía. En Santa Fe, los habitantes se habían acostumbrado a vivir con miedo, hablando entre susurros, rezando en las noches y soñando con cada día en que sus hijos pudieran correr libres sin el peso de la opresión a sus espaldas. Pero detrás de las puertas cerradas comenzaban a formarse pequeños grupos de resistencia. Los abusos del tirano habían empujado a la gente al límite y entre los más valientes surgió una chispa de esperanza y rebeldía. Uno de los líderes de esta resistencia era Sánchez Ocaña, un hombre inteligente y calculador, con experiencia en estrategia y gran capacidad para inspirar a otros. Sánchez había visto a amigos y a familiares ser ejecutados por orden de Banderas y estaba decidido a acabar con la tiranía. A su lado estaba Benito Santiago, un sacerdote que había sido testigo de la miseria del pueblo, consolando a aquellos que sufrían y orando por un cambio. Benito era un hombre de corazón puro, que ayudaba a los enfermos y cuidaba de los huérfanos. Desde su parroquia, se encargaba de transmitir mensajes a los rebeldes y escondía a quienes escapaban de las garras del tirano. Su fe le daba fuerzas y, aunque era un hombre pacífico, comprendía que para liberar a su pueblo había que luchar. En este clima de terror y, por otro lado, de esperanza, creció Gabrielito Pardo, un chavalote lleno de sueños y valentía. Para Gabrielito, la vida en Santa Fe era una cadena que no podía soportar. Desde niño había escuchado los gritos de aquellos que eran llevados al palacio y que nunca regresaban. Sus amigos, vecinos y conocidos, todos habían perdido a alguien en la represión del tirano. Este joven era un soñador y un rebelde. Quería un país donde pudiera vivir sin miedo, donde los niños pudieran jugar en las calles y las familias no tuvieran que esconderse ni temer. Mientras tanto, el tirano Banderas se volvía más paranoico. Sabía que había quienes conspiraban en su contra y temía que incluso entre sus generales hubiera traidores. Entre ellos estaba el general Carvajal, un militar que había sido leal en otros tiempos, pero que ahora ansiaba vengarse. Carvajal había perdido a su hermano en una ejecución ordenada por el tirano, y desde entonces soñaba con poner fin a su tiranía. Aunque aún vestía el uniforme del ejército y fingía obediencia, en secreto ayudaba a los rebeldes entregándoles información y recursos cuando le era posible. La tensión crecía en Santa Fe. El aire parecía cargado de un peligro inminente y los murmullos de conspiración aumentaban. Finalmente, los líderes de la resistencia, junto con otros aliados, decidieron actuar. En una noche oscura, lejos de las miradas indiscretas, se reunieron en una taberna en las afueras de la ciudad. Allí discutieron sus planes, sabiendo que el peligro era inmenso, pero que el sufrimiento de su gente no podía prolongarse más.
decidieron organizar un levantamiento general, un ataque simultáneo que tomaría por sorpresa a las fuerzas del tirano. La noche del ataque, Gabrielito Pardo apenas podía contener su emoción y al tiempo su miedo. Sabía que podía morir, que podía perder a sus amigos y también a sus seres queridos en la batalla que estaba por venir. Sin embargo, sabía que la libertad y la justicia eran más importantes que su propia vida. Se despidió de su madre, que lloraba en silencio, y le prometió que no descansaría hasta que ella pudiera vivir en paz. El amanecer de la rebelión llegó. En todos los rincones de Santa Fe, hombres y mujeres armados con rifles y cuchillos, y con una determinación clara se levantaron al grito de «Libertad para Santa Fe». La batalla estalló en las calles, en las aldeas y en las montañas. Los soldados del tirano, que estaban bien entrenados y armados, intentaron contener la rebelión, pero los rebeldes luchaban con un fervor imparable, sabiendo que esa era su única oportunidad de ser libres. Gabrielito Pardo, Sánchez Ocaña, Benito Santiago y el general Carvajal encabezaron a los rebeldes en una marcha hacia el palacio. La ciudad se había convertido en un campo de batalla donde el sonido de las balas y los gritos de guerra llenaban el aire. Las calles se tiñeron de sangre y los edificios de humo y fuego. Los rebeldes cayeron uno a uno, pero no se detuvieron. Tirano Banderas, al ver que su poder se tambaleaba, trató de huir. Ordenó a sus soldados que lo escoltaran hasta un puerto donde le esperaba un barco, listo para llevarlo lejos de Santa Fe. Pero los rebeldes, decididos a capturarlo, lo interceptaron antes que pudiera escapar. Los soldados del tirano, al ver que al final estaba cerca, abandonaron a su líder y huyeron buscando salvar su vida. El pueblo, con el tirano finalmente derrotado, se reunió en la plaza principal para ver el final de quien tanto daño le había causado. Nadie podía creer que aquel hombre, que alguna vez los había sometido a tanto sufrimiento, estuviera ahora ante ellos, sin poder, reducido a un ser indefenso y derrotado. Banderas fue juzgado por sus crímenes y su castigo se convirtió en un símbolo de justicia para toda Santa Fe de tierra firme. Con la caída del tirano, Santa Fe de tierra firme renació. Los habitantes salieron de sus escondites y comenzaron a reconstruir sus vidas. Las calles, antes llenas de miedo, se llenaron de risas y de esperanza. Gabrielito Pardo, junto a Sánchez Ocaña, Benito Santiago y el general Carvajal, ayudaron a instaurar un nuevo gobierno, en donde todos pudieran expresarse sin temor, donde el sueño de justicia y libertad que habían compartido se volvería en realidad. Años después, los habitantes de Santa Fe recordaban esos días oscuros y enseñaban a sus hijos el valor de la libertad y la justicia, para que nunca más volvieran a caer en el yugo del tirano. La historia de la caída de Santos Banderas se contaba en cada rincón, recordándoles que, aunque el camino hacia la libertad había sido largo y también muy doloroso, el pueblo había triunfado. Y este cuento termina sabiendo que el mensaje de lucha y esperanza sigue vivo en las personas de ese país imaginario llamado Santa Fe de tierra firme. Que tengas un feliz día.